Íbamos a un montón de sitios, pero yo lo veía de otra manera. Ahora vas a actos que ni te nombran ni nada, que no hace falta que nos nombren, que no somos los reyes de España. Pero que yo antes, o sea, ibas a un acto y estabas allí y era como otro caché. Yo puedo entender que cualquier acto que una falla pequeña, yo soy de una falla pequeña, entonces las apoyo bastante. Que una falla pequeña hace con ilusión, entiendo que, pues oye, que la Fallera Mayor de Valencia y la Corte pues también se debe a esos pequeños actos que a lo mejor lo han preparado con todo su cariño. Y oye, ¿por qué no vamos a ir a visitar a una falla que ha preparado una merienda? Eso lo puedo entender, porque oye, también me parece bien y que seamos cercanas, que al fin y al cabo somos chicas como cualquiera de las que estáis aquí, cercanas, pues eso, jóvenes, que salimos, que tenemos nuestra vida. Y claro, lo que pasa que es eso, sí que hay muchos que, ya te digo, a lo mejor estamos 2 horas sentadas mirando cantar al Baez, por ejemplo, por decir algo. Entonces estás ahí un ratito, está bien, pues bajamos, te haces una foto, ellos están contentos, pero creo que tampoco es necesario estar a lo mejor 3 horas, ¿sabes? Que podemos ir, en esas 3 horas podemos hacer más cosas que estar a lo mejor, es mi opinión. Se agradece la sinceridad, está fenomenal. Consue y Beatriz, del 2009, ¿qué acto dijisteis? Això no te sentí. Pues yo me acuerdo que fuimos a una comisión que estuvimos como 4 horas sentadas viendo bailes regionales, que me parece estupendo, me encantan, pero 1 horita, 4, cuando podíamos haber ido, que me acuerdo que teníamos ilusión de ir a otro sitio y no pudimos ir por estar viendo 4 horas bailes regionales. Jolín, pues haces acto de presencia, es que no te digo ni estar 10 minutos, 1 horita y te repartes, pero no, estuvimos 4 horas que el curito estaba ya hasta dormido. Bueno, luego en la danza estuvisteis bien, ¿eh? Igual aquello siempre ayudó, ¿verdad? Beatriz, que no sea el del Salvaje. ¿Qué otro acto? A mí se me ocurre alguno, pero no quiero daros pistas. No, otro acto que estuvimos también, a ver, a mí no, personalmente me gustó, ¿vale? Pero fuimos a una residencia de ancianos, fuimos una tarde a merendar. Después de todo el día, cansadas, pero la verdad es que nos apetecía un montón y teníamos un montón de ilusión. Estuvimos y era la merienda, después estuvimos bailando, después nos quedamos en mesas hablando con todas las personas. No sé cuánto tiempo estuvimos, pero estuvimos lo mismo, pues 4 horas. Claro, te sentabas con personas que, jolín, te transmitían un montón de dulzura y te apetecía estar allí, pero al final éramos, yo me recuerdo estar sentada en una mesa con un señor contándome su matrimonio, su vida, su viaje de novios. No me enseñó las fotos porque en ese momento no, pero claro, ya meriendas, bailas, te están contando todo y dices, bueno, yo estoy fenomenal, pero creo que 4 horas aquí ya es demasiado y te cansas también y no puedes ponerles mala cara porque evidentemente no, pero ya es un poco cansado más bien. Bueno, Consuelo, tuvisteis el privilegio de ser la última corte y Fallera Mayor de Valencia que se fue de viaje pagado por Junta de Fallera, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con la medida que afectó de Piti en adelante, de eliminar el viaje? ¿Volveríais a implantarlo? A ver, es un tema delicado porque en los tiempos que corren hay que recortar y ¿qué quieres que te diga? Es un gasto. Ese viaje es un gasto, está claro que digamos que es en agradecimiento a representar a la fiesta y demás, pero igual puedes compensarlas de otra manera. Hoy por hoy, yo estoy muy agradecida, me lo pasé bomba y todo lo que quieras, pero claro, tampoco era el tiempo que ahora corre, entonces pienso que ahora mismo creo que sí, porque se han recortado muchas cosas y no vas a recortar en otras cosas y en el viaje no. Patricia, me voy a permitir preguntarte como presidenta de comisión, que entiendo que has votado a favor de estos presupuestos, en los cuales ya no está esa partida, ¿no? ¿Hay de otros sitios de donde recortar? Porque ¿tuvo esta medida un fin un poco populista? A ver, de todos los sitios se pueden recortar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Consue, pero no es ni tanto ni nada.
O sea, una cosa es que yo tuve, por ejemplo, el privilegio que yo me fui de crucero. Nos lo pagaron todo, lo que estaba hablando antes, bebida, comida, todo. Pero ya no es el gasto ese, pero por lo menos un fin de semana en Marinador. Es más que nada el convoy, la convivencia, que se puede sacar de unas cosas y repartir en otras. Y no voy a estirar más, no voy a meter en presupuestos de licencia. O sea, me refería a eso, que puedes compensarlas de otro modo. No a tu tiple una semana en un crucero, pero sí un fin de semana donde sea. Vosotros fuisteis, ¿no? ¿De Canet o...? ¿No? ¿Hubo algo, no? ¿Hubo algo? Qué malos sois, ¿no? No, es que... Bueno, nosotras no nos han pagado un crucero. No voy a decir que me parece bien que lo hayan cortado porque a mí no me han pagado, pero bueno, no. Es mentira. A ver. Estoy a favor de que lo hayan quitado porque hoy en día somos 13, más aparte que iban 2. Iban 4 No, dos, claro, 2 más 4. acompañantes. Claro, imaginaros lo que sería eso para la Junta, pues es un dineral. A nosotras, pues ¿qué nos hicieron? Pues nos llevaron un día a Terra Mítica, que estuvo muy bien, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, pues entre nuestras casas, las que teníamos, pues nosotros pues nos íbamos pues un fin de semana pues a Canet, que es que lo sabes todo. Otro fin de semana pues a Cullera, otro pues eso, a nuestros lugares de verano, pues nos íbamos repartiendo así. Pero también es verdad que antes te pagaban un crucero, ahora no nos lo regalan, pero sí que tengo entendido que ha habido años que tampoco les han dado los trajes. Uno sí y el otro ha habido años que se los han tenido que pagar ellas mismas. Nosotras pues nos lo han dado los dos. También es verdad que conforme acaban los trajes, no sé yo qué harían con esos trajes, porque, ¿verdad? Están hechos polvo. Entonces, yo creo que los dan porque ese traje a ver qué hacen con él. No pueden hacer nada, ¿verdad? Antes sí que lo compraban. Había algunas que lo compraban, otras que no. Antes tenían crucero y yo pues tengo 2 trajes. Reventados pero los tengo. Es verdad, nosotras, yo por ejemplo de corte infantil, el primero te lo regalaban, pero el segundo tenías opción a compra. Pero es verdad que tal y como termina el traje, más vale la pena devolverlo, o si lo tienes en casa y te lo puedes arreglar, genial. Y si no, pues mira, en mi caso mi madre se dedicó a forrar álbumes de fallas o con la tela del traje, por hacerle algo cogiendo los trozos que se podían salvar un poco. Del viaje, ¿qué opinas? Del viaje, a ver, nosotras tuvimos el privilegio de poder hacer un crucero, pero es verdad que tal y como está todo, hay que recortar en algún sitio, y como ha dicho Patri, con que nos tengan un fin de semana en algún sitio que podamos estar juntas, que desconectemos un poco de estar de acto o de estar vestidas en ese momento y presentes en algún sitio, creo que suficiente ahora mismo tal y como está todo. Muy bien. Bueno, otra de las cuestiones en relación con la época económica que esperemos estar dejando atrás es la posibilidad de recortar el número de integrantes de la corte, ¿no? Se planteaba, como pasa en otras juntas locales, no solo por el número de... Ya Vicente dice que no le parece bien. No solo por el número de fallas, sino por el hecho de que se pudiera pasar a 6 o a 8, no sé. ¿Qué opináis al respecto? Yo personalmente pienso que deben ser 13, que igual que hemos comentado antes, que si son 72 las que se presentan y viven esa experiencia, pues que cuantas más chicas puedan vivir ese sueño y esa experiencia, yo bajo mi punto de vista veo que está bien, que las chicas disfrutan muchísimo y que si hay posibilidad de que sean 13, tampoco tienen por qué ser menos, que disfruten 13 chicas de ese año y yo lo veo bien. ¿Hubiera salido igual con noche más una, Elena? A ver, yo creo que va en relación también a lo que he comentado antes. Somos 380 y pico fallas. Entonces, ¿cómo vas a coger a 6? Por ejemplo, como en Alicante. Es que la proporción es que se queda mínima. Si ya es difícil conseguir llegar a ser corte, si son 300 y pico, luego hacen una recortada y se quedan 73, de 73 sacar a 6, pues imagínate ya las familias que se quedan detrás, sería muchísimo más complicado y muchísimo menos accesible. Entonces yo creo que está perfecto. 13, además es que luego con esas yo creo que se quedarían un poco ahí 6, un poco pobre, luego las ves todas y no llena tanto, ¿verdad? Entonces yo creo que están en la justa medida las 13. Como los apóstoles, o sea, no sé,
cortar. No, que yo opino igual que Elena, porque en Alicante no sé si son 80 hogueras, pues en proporción son 6 damas y la Bellea, y aquí somos 300 y pico comisiones. Yo pienso igual que ella, no tengo que decir nada más. Yo también. Nada, ninguna se... Porque claro, si recortan, menos posibilidades, obviamente, ¿no? Bueno, habéis sacado el tema de Alicante. Yo creo que de los vecinos podemos aprender muchas cosas. Yo reconozco que aprendí muchas cosas, ¿verdad? Eso de bailar al lado de la playa, ¿verdad? Viendo una verbena, eso está muy bien, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos hacen es que las representantes de la corte acuden en solitario a los actos, ¿no? Aquí en Valencia, o va a la Fallera Mayor de Valencia o va a la Fallera Mayor con su corte. Sin embargo, allí sí que se aplica esto. ¿Lo veis bien? Interesante esa solución. Algo que ha estado encima de la mesa incluso ya de Junta de la Fallera, ¿no? Yo creo que es que cada fiesta local tiene sus normas, y aquí, si las normas siempre han sido Fallera Mayor de Valencia y corte, ¿para qué cambiarlo? Porque entonces, si estamos hablando de 1000 actos, tendríamos 5000. Porque si vas dividiendo, iríamos a todos los sitios. Y es lo que vuelvo a decir, se perdería el prestigio de lo que representa la Mayor de Valencia y la corte. Yo no estoy de acuerdo. ¿Alguna voz que disienta? Elena. Elena, sí. Hombre, que de sentir para un poquito de, ¿no? A ver, a mí no me parecería mal, la verdad, porque a lo mejor, es lo que estaba comentando Patricia, a lo mejor si se hiciera esa medida se multiplicarían los actos, pero bueno, a lo mejor si continúan los mismos actos, si se pudieran dividir, a lo mejor no sopesaría tanto en una persona como la Fallera Mayor de Valencia, que no os podéis imaginar hasta qué punto tienen su agenda apretada. Es que es extremado, o sea, es extremadamente exagerado lo que una Fallera Mayor tiene que acudir. O sea, es que es increíble, ¿no? Yo creo que eso no lo sabes hasta que no estás dentro y lo ves. Tú la ves, siempre la ves guapa, la ves sonriendo, pero es que a lo mejor viene de 6 actos más, ¿sabéis? Y eso... Entonces a lo mejor puede ser que si...